John llevaba 10 años cortando pelo, 10 años viendo pasar vidas frente al espejo, sin que la suya cambiara. Tenía 27 años. Vivía con su novia en un pequeño piso alquilado, en un barrio de clase media. No les faltaba nada, pero tampoco avanzaban. Había crecido en una zona humilde. Su padre trabajaba muchas horas, y su madre siempre repetía la misma frase: busca algo seguro. Y eso hizo. Consiguió trabajo en una barbería conocida del barrio. Clientes constantes, sueldo correcto, rutina perfecta, una vida estable, demasiado estable. Una tarde cualquiera entró un cliente habitual. John empezó el corte como siempre. Máquina, peine, espejo. El hombre hablaba de su negocio, de cómo había abierto su segunda tienda, de cómo al principio nadie confiaba en él. John asentía, pero no escuchaba. Se estaba escuchando a sí mismo. Miró su reflejo en el espejo detrás del cliente, y tuvo una sensación incómoda. Llevaba años ayudando a otros a mejorar su imagen, mientras su propia vida no avanzaba. Terminó el corte, cobró, sonrió, pero por dentro ya había tomado una decisión. Esa noche apenas durmió. No era miedo a fracasar, era miedo a quedarse igual. A la mañana siguiente habló con su novia. No le dijo que quería ganar más dinero, le dijo que quería intentarlo. Silencio, luego una pregunta: ¿y si sale mal? John respondió sin pensar: peor es no saberlo nunca. 2 semanas después dejó el trabajo. Sus compañeros pensaron que era broma. Abrir una barbería aquí, si hay una en cada calle, la gente ya tiene dónde ir. No discutió, no explicó su plan, solo alquiló un pequeño local, vacío, y puso un cartel: próximamente. La historia acababa de empezar. El día de la apertura llegó. John llegó 1 hora antes. Encendió las luces, colocó las herramientas perfectamente alineadas, limpiaba cosas que ya estaban limpias. Quería que todo estuviera perfecto, aunque nadie lo fuera a ver. Se sentó en la silla de espera, miró la puerta. Las 8:58, 9:12, las 9:47. Nadie. Pasaron horas. La calle tenía movimiento. La gente caminaba. Entraban en la cafetería de enfrente, pero no en su barbería. A las 13:40, alguien abrió la puerta. John se levantó casi de golpe. Era un hombre mayor. Miró dentro. Observó los sillones. ¿Cuánto cobres?, se lo dijo. El hombre asintió, y se fue. No volvió. Ese fue su único cliente del primer día. Cerró a las 8. No había cortado ni un solo pelo. Cuando bajó la persiana sintió algo extraño. No era fracaso, era duda. Camino a casa empezó a negociar consigo mismo. Es normal. Es el primer día. Mañana vendrá gente. Solo necesitan conocer el sitio. Al día siguiente tampoco vino nadie. Ni el otro, ni el otro. A la semana empezaron las preguntas. Amigos, ¿qué tal va? Vecinos, aún no te he visto trabajar. Familia, igual era mejor esperar un poco más. Y la peor frase: con la barbería donde estabas bien. No eran ataques, pero dolían más porque sonaban razonables. Cada mañana abría la persiana, y veía la barbería de la esquina llena. Risas, clientes esperando, conversaciones, la suya en silencio. El reloj sonaba más fuerte que la música. Al final del mes hizo cuentas. No cubría ni el alquiler. Por primera vez pensó algo que no quería pensar. Quizá todos tenían razón. Esa noche no habló durante la cena. Su novia tampoco. No hacía falta. Ambos sabían el número. Un martes por la tarde ocurrió. Un antiguo cliente entró. John se alegró. Hombre, ¿qué tal? El cliente sonrió incómodo. Pensaba que ya había cerrado. Ese día el local se sintió más pequeño que nunca. Cuando se fue, John se sentó en la silla de corte. Miró el espejo. Por primera vez no vio ilusión. Vio presión. Podía volver atrás. Llamar a su antiguo jefe. Recuperar su puesto. Nadie le juzgaría. De hecho, muchos se alegrarían por él. Tenía una excusa perfecta. Lo intenté. Se quedó mirando el móvil varios minutos. Buscó el número. No llamó. Lo dejó sobre la mesa. Y entendió algo. No estaba fracasando. Estaba siendo ignorado. Y eso tenía solución. Al día siguiente no esperó clientes. Salió a buscarlos. Imprimió folletos. Habló con gente. Se presentó. Regaló cafés. Aprendió nombres. Dejó de ser una barbería. Y empezó a ser John. Ahí empezó todo. Pasaron varios días desde que John dejó de esperar clientes. Y empezó a hablar con personas. No era marketing. Era humano. Recordaba nombres. Preguntaba por trabajos. Escuchaba historias. Ya no decía: ven a mi barbería. Decía: cuando quieras, aquí tienes tu sitio. Un jueves por la mañana ocurrió. Abrió la puerta un chico joven. No miró precios. No preguntó nada. Solo dijo: ¿tú eres el del café? No. John sonrió. Sí, pues córtame. Ese fue el primer corte real. No el mejor, no el más perfecto, pero el más importante. Porque al terminar,
El cliente no habló del corte. Habló de la experiencia. Le ofreció café. Hablaron. No hubo prisa. Cuando terminó, el chico pagó. Y dijo algo que John no olvidaría. Volveré. Muchos clientes dicen eso. Pero este volvió. A la semana. Y trajo a un amigo. Ese amigo trajo a su hermano. El hermano, a un compañero de trabajo. Sin anuncios. Solo conversación. John empezó a entender su ventaja. No competía por cortes. Competía por cómo se sentían dentro. Las mañanas dejaron de ser silenciosas. Primero un cliente. Luego dos. Luego tardes completas. El sonido cambió. Puerta abriéndose. Risas. Conversaciones cruzadas. Por primera vez, la barbería parecía viva. Un día entró un cliente habitual de la barbería de la esquina. Se sentó sin hablar. Miró alrededor. Me dijeron que aquí se estaba mejor. John no respondió. Solo hizo su trabajo. Al terminar, el cliente dijo: aquí no vienes solo a cortarte el pelo. Ese día John entendió que no vendía cortes. Vendía un lugar. Las cuentas empezaron a equilibrarse. Aún no ganaba mucho, pero ya no perdía. Y algo más importante, ya no dudaba. La presión se convirtió en responsabilidad. Comenzó a grabar pequeños vídeos. Nada profesional. Clientes riendo. Charlas. Transformaciones. No buscaba fama. Solo mostrar lo que pasaba dentro. Y sin darse cuenta, la gente empezó a reconocerlo por la calle. John no notó el cambio en un solo día. Lo notó en detalles. La leyenda empezó a llenarse. Antes de abrir, la gente ya no preguntaba precios. Preguntaba horarios. Algunos clientes esperaban fuera aunque lloviera. Ya no era la barbería nueva. Era la barbería. Un sábado ocurrió algo que nunca había imaginado. Tuvo que decir: hoy no puedo atenderte. Se quedó en silencio después de decirlo. Durante meses había suplicado clientes. Y ahora tenía que rechazar. No se sintió superior. Se sintió responsable. Entendió que aquello ya no era una prueba. Era un negocio real. Seguía grabando. Sin luces. Sin cámaras profesionales. Solo un móvil apoyado en la estantería. Pero había algo distinto. La gente no veía cortes. Veía ambiente. Risas. Charlas. Historias de barrio. Los vídeos empezaron a compartirse. Primero vecinos. Luego gente de otros barrios. Un día entró un cliente y dijo: he venido por un vídeo. John se dio cuenta de algo importante. La barbería ya no estaba limitada a la calle. Pasaron meses. Pagó deudas. Estabilizó gastos. Y un día, hizo algo que llevaba años sin permitirse. Compró un coche. No era lujo extremo, pero era el primero elegido sin miedo. Se sentó dentro en silencio varios minutos. No sonrió. Respiró. Porque no representaba dinero. Representaba estabilidad. Las barberías cercanas dejaron de criticar. Ahora preguntaban: ¿cómo lo hiciste? Clientes antiguos de su antiguo trabajo aparecieron. No para juzgar, para quedarse. John entendió algo. El respeto nunca llega cuando empiezas. Llega cuando resistes suficiente tiempo. La idea no nació de ambición. Nació de saturación. No podía atender a todos. Buscó un local pequeño. Nada espectacular. Contrató a otro barbero joven. Le enseñó algo más que técnica. Aquí la gente no paga por el corte. Paga por cómo se va. Abrir la segunda barbería le dio miedo. Más que la primera. Porque ahora tenía algo que perder. Y aún así lo hizo. El dinero creció. Pero lo importante fue otra cosa. Dejó de pensar en sobrevivir. Empezó a pensar en construir. No trabajaba más horas. Trabajaba con intención. El chico que dudaba delante del espejo ya no existía. Pero tampoco existía arrogancia. Solo calma. Una noche cerró tarde. Miró la barbería vacía. Las luces encendidas. Las sillas alineadas. El silencio. Y entendió algo. El éxito no había llegado el día que ganó dinero. Había llegado el día que dejó de pensar en rendirse. Muchos creen que la diferencia entre quien lo consigue y quien no es la oportunidad. No lo es. Es cuánto tiempo estás dispuesto a parecer un fracaso antes de parecer un éxito. John no tuvo una idea revolucionaria. No inventó nada nuevo. No era el mejor barbero del mundo, pero hizo algo extremadamente raro. No abandonó cuando dejó de ser emocionante. Al principio todos aplauden los sueños. Después empiezan las opiniones. Luego llegan las dudas. Y finalmente llega el silencio. Ese es el momento en el que la mayoría se detiene. No porque no pueda continuar, sino porque ya no recibe validación. El problema no es el esfuerzo. El problema es el tiempo sin resultados. El ser humano soporta el trabajo duro. Lo que no soporta es trabajar duro, sin evidencia inmediata. Por eso la mayoría no fracasa por incapacidad. Fracasa por impaciencia. John trabajó meses sin clientes. Después meses sin beneficios. Después meses sin descanso. Cada fase parecía no tener recompensa, pero cada fase estaba construyendo la siguiente. Lo invisible siempre ocurre antes que lo visible.
La gente vio una barbería llena. No vio las mañanas vacías. Vio un coche nuevo. No vio los años de miedo. Vio un negocio funcionando. No vio la cantidad de veces que pensó en rendirse. El éxito siempre parece repentino. Para quien no estuvo presente durante el proceso, hay una regla que pocos aceptan. El respeto llega tarde. Llega cuando ya no lo necesitas. Porque el respeto no premia la intención, premia la permanencia. Si hoy estás empezando algo y nadie cree en ello, estás exactamente en la fase correcta. Si dudas, estás en la fase correcta. Si parece lento, estás en la fase correcta. Porque el crecimiento real no es emocionante, es repetitivo. La disciplina no es intensidad, es duración. No gana quien más fuerte empuja el primer día. Gana quien sigue empujando cuando deja de ser interesante. No necesitas ser mejor que otros. Necesitas durar más que tu versión que quiere rendirse. He visto hombres con talento detenerse y hombres normales construir imperios. La diferencia nunca fue la capacidad, fue la resistencia al aburrimiento. Recuerda esto. No abandones porque aún no funciona. Abandona solo si decides no convertirte en quien puede hacerlo funcionar. Porque el éxito no pertenece al más listo. Pertenece al que no se detuvo el tiempo suficiente como para que el mundo no pudiera ignorarlo.